El Cáucaso Sur, como la región entre Armenia, Georgia y Azerbaiyán, puede actuar como un puente entre el este y el oeste, el norte y el sur. Ningún país debería ser extraído y utilizado como un arma contra Rusia. Todas estas potencias medias y las grandes potencias, obviamente incluyendo a Estados Unidos, pueden básicamente dividir los intereses sin realmente convertir a estos países en armas contra Rusia. Esta política no ha funcionado históricamente. Las potencias occidentales hace un par de siglos siempre quisieron utilizar este espacio geoestratégico para debilitar a Rusia, y esto simplemente no ha funcionado. El modelo actual de hacer lo mismo tampoco está funcionando. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo una actualización para ustedes sobre lo que está sucediendo en el Cáucaso. Tengo conmigo a mi colega y amigo Lasha Khazradze. Lasha es un analista de relaciones internacionales con un enfoque en los estados de la antigua Unión Soviética. Se concentra en los asuntos regionales del Cáucaso Sur y el Mar Negro. Así que Lasha, bienvenido. Gracias, Pascal. Es bueno estar de vuelta. Lasha, las elecciones en Jo'ang cada vez más, a finales de octubre. ¿Qué está sucediendo actualmente en el proceso político en Tbilisi? Bueno, desearía tener buenas noticias, pero creo que la presión de Occidente está aumentando. Ahora se habla de sanciones. Si no me equivoco, ya han sancionado a algunos políticos en Georgia. Y ahora hay, ya sabes, no me citen esto, pero hay algunos rumores circulando de que también podrían estar mirando a Bidzina Ivanishvili, el presidente honorario y fundador del Partido Sueño Georgiano. Entonces, el hombre con el poder en la sombra, ¿verdad? Sí. Sabes, es un secreto de voces. Nadie lo niega en Georgia. Sin embargo, Brabat, Thumap Tershin and Needy, Bergs that time stimo style. In terms of pragmatism, the way I see it, and I think he understands that there are serious. Y creo que él entiende que hay peligros serios que enfrenta el Estado georgiano. Y creo que entendió que su partido comprende que, ya sabes, las cosas como de costumbre simplemente ya no son sostenibles y necesitan realmente desarrollar esta política exterior introspectiva en la región y hacia sus vecinos occidentales. Y básicamente decidieron llevar a cabo esta política de pragmatismo con Rusia, lo cual no veo nada malo, porque creo que esa es la única manera de básicamente sobrevivir en este vecindario tan difícil como Estado. Dada la corta historia que ha tenido Georgia, especialmente la guerra de 2008, si analizas esa guerra y las razones detrás de ella, creo que queda bastante claro que Georgia realmente necesita, no quiero decir reevaluar. Georgia seguirá siendo un estado pro-occidental, contrariamente a todo el sensacionalismo que ha salido de Occidente, pero al mismo tiempo necesita sobrevivir como estado. Y eso significa encontrar, ya sabes, algún terreno común con Moscú. Esto es pura geopolítica y esto es puro interés de seguridad nacional. Interés estratégico de seguridad nacional en lo que a mí respecta. Y no debería ser de otra manera. No, pero la cuestión es también que no es solo Georgia, ¿verdad? Georgia es importante para Rusia, pero todo el Cáucaso Sur es importante para Rusia desde su punto de vista geoestratégico, ¿verdad? Y ese Cáucaso Sur también es importante para Irán y también es importante para Turquía. Y si miras la relación política entre Georgia, Azerbaiyán y Armenia, ¿dónde se sitúan estos tres entre sí? Armenia y Azerbaiyán acaban de tener una guerra y los dos se odian profundamente. Armenia está intentando ahora todo lo posible para unirse a la UE y acercarse a Occidente, como si no hubiera un mañana. Azerbaiyán también tiene una buena relación con Occidente, enviando mucho petróleo a la Unión Europea. Y Georgia está bajo mucha presión para elegir un bando. Y cuando los neoconservadores y Occidente dicen eso,
Quieren decir, por supuesto, que tienes que hacer lo que queremos. Entonces, ¿cómo se relacionan los tres en esta muestra? They mean, of course, you have to do what we want. So how do the three interlink at the moment? Sure. So we've been saying this. Hemos estado diciendo esto durante bastante tiempo, que el Cáucaso del Sur es un espacio geopolítico, una región geopolítica. Se está moldeando en lo que yo llamaría volver a sus propios principios regionales de geopolítica. Lo que está sucediendo es básicamente que han despertado de este letargo dogmático y se han dado cuenta de que Occidente simplemente no está en posición de garantizar la seguridad a Georgia. Esto ha permanecido como tal, como promesas, desde, diría yo, después de 1995, cuando Estados Unidos comenzó a mirar realmente la región. Ha estado prometiendo la Unión Europea y ha estado prometiendo la membresía en la OTAN, con relativa intensidad, por supuesto. Pero básicamente, esa ha sido la narrativa que ha salido de Washington. Bueno, la guerra de 2008, sigo mencionándola, es tan importante precisamente por esta razón. Realmente mostró que no había nadie que viniera en ayuda de Georgia. Georgia no iba a tener garantías de seguridad de Washington, mucho menos, obviamente, de la Unión Europea. Básicamente, se dejó a su suerte para sobrevivir contra la invasión de Rusia en 2008. Al mismo tiempo, dadas las políticas que salían de Washington y todo el campo neoconservador, seguían incitando a Georgia contra Rusia. Es innegable. Pueden intentar ocultarlo de cualquier manera, pero es innegable. Había mucha literatura sobre esto que si no estaba directamente involucrada en provocar a Georgia, lo hacía en términos de lenguaje, narrativas, falsas promesas y promesas a medias. Por un lado, ya sabes, a Saakashvili se le dijo que no lo hiciera. Por otro lado, este establecimiento de Washington de alguna manera miraría hacia otro lado. Pero mi argumento es que si Washington hubiera querido, podrían haber detenido a Saakashvili. No tengo ninguna duda de que podrían haber evitado que esto sucediera. Y ahora vemos esto, ya sabes, no de la misma manera exacta, pero bastante similar a lo que está sucediendo en Ucrania. Y esta especie de causalidad de lo que causó la guerra en Ucrania tuvo que ver con este tipo de retórica propagandística. Y luego todos sabemos lo que sucedió en marzo en Estambul, donde básicamente le dijeron descaradamente a Zelensky que no se atreviera a hacer la paz con Moscú. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos da esto? Esto nos da la realidad de hoy, que es finalmente que Georgia se está dando cuenta de que tiene que, en la medida de lo posible, maximizar sus posibilidades de sobrevivir. Ha decidido, bajo el actual gobierno del sueño georgiano, seguir una política exterior de pragmatismo hacia Rusia. Esto significa que habrá un desacoplamiento de este tipo de política exterior normativa occidental intensa basada en valores. Tomará forma y se centrará en intereses nacionales, intereses estratégicos e intereses prácticos. Como todos sabemos, el Cáucaso del Sur está lleno de proyectos geoeconómicos, proyectos que comenzaron a principios de los años 90 bajo Shevardnadze, el primer presidente postsoviético. Fue jefe de política exterior bajo la Unión Soviética, y luego se convirtió en presidente de Georgia tras el derrocamiento del primer presidente democráticamente elegido, Zviad Gamsakhurdia. Sea como fuere, Shevardnadze mostró un serio tacto político y astucia. Era un político consumado y se dio cuenta desde el principio de que con el padre, Aliyev Sr., tenía que encontrar un terreno común y construir algunos proyectos geoeconómicos que unirían a los dos países, y lo lograron. Eso básicamente puso a Georgia en el mapa, donde Estados Unidos comenzó a notar la importancia del Cáucaso del Sur como un corredor de tránsito. Odio usar esa palabra. Tiene que conceptualizarse como un puente entre el este y el oeste, y no como un corredor. Pero ya sabes, puso a Georgia en el mapa geoestratégicamente.
And now it has gotten to the point where southern Y ahora se ha llegado al punto en que el Cáucaso del Sur se está moldeando a sí mismo en este espacio autónomo, una región geopolítica que está más inclinada y más propensa a establecer relaciones dentro del vecindario. Es decir, ya sabes, con Rusia, con Azerbaiyán, por supuesto, con Turquía, con Irán. La política es básicamente, si pudiera parafrasearla, una de no conflicto con ningún vecino. Georgia no está en posición de tener un conflicto con ningún vecino. Tiene que cuidar su integridad territorial y tiene que reconstruir su economía, continuar desarrollando su economía. Y creo que si lo miras geopolíticamente y geoeconómicamente, esa fórmula que ofrece el Cáucaso del Sur se ajusta a esta visión estratégica. Creo que es una política muy inteligente y astuta de seguir. And I think it's a very shrewd and very smart and clever policy to pursue. Sí, por supuesto, cualquier país debería perseguir sus propios intereses, ¿verdad? Y en su propia región. Pero ¿qué pasa con Armenia y Azerbaiyán? ¿Cómo interactúa Georgia con estos dos vecinos que continuamente están en disputa y lucha y que fueron miembros de la misma unión? Well, Georgia has always been Bueno, Georgia siempre ha sido un intermediario, por así decirlo. Georgia tiene una gran relación tanto con Armenia como con Azerbaiyán, al igual que con Turquía e Irán. Así que Georgia ha ofrecido su plataforma para negociar la paz entre Armenia y Azerbaiyán. Pero Georgia se ve a sí misma y su papel en la región como un tránsito, como un puente entre el este y el oeste, y como un facilitador, una especie de facilitador geopolítico de proyectos geoeconómicos, mientras mantiene simultáneamente relaciones propaicas con cada país que creo. Es algo importante. Here is something very important. Georgia has Georgia ha continuado en el camino occidental, incluso en medio de este cambio y transformación geopolítica, porque toda la fórmula de 3+3+2 que ha estado circulando actualmente en Georgia desde la Universidad Estatal de Soho, absolutamente implica e incluye a los Estados Unidos y la Unión Europea como dos socios adicionales al formato de 3+3, que es 3+3 y por lo tanto 2. Así que esto básicamente dice que el Cáucaso del Sur, como la región entre Armenia, Georgia y Azerbaiyán, puede dar como un puente entre el este, el norte y el sur. Entre un país en particular debería ser extraído y utilizado como un arma contra Rusia. Entonces todas estas potencias medias y las grandes potencias, obviamente incluyendo a Estados Unidos, básicamente pueden dividir los intereses sin realmente convertir a estos países en armas contra Rusia, porque la política simplemente no ha funcionado. Históricamente no ha funcionado. Las potencias occidentales, ya sabes, hace un par de siglos siempre quisieron utilizar este espacio geoestratégico para debilitar a Rusia. Y esto simplemente no ha funcionado. Y el modelo actual de un poco, eso está funcionando. Así que sabes, también hay todo este enorme elemento con el mundo túrquico, donde Turquía son aliados. Y sabes, Georgia no está, contrariamente a la idea equivocada de que Georgia pueda estar atrapada en medio. Georgia no está atrapada en medio de ninguno de estos esquemas. Así que sabemos que en el mundo túrquico, como lo ven Erdogan y Turquía, de alguna manera incluye a Azerbaiyán. Pero luego tienes a Irán con cientos de miles, ya sabes, el noreste de Irán con una minoría azerbaiyana viviendo allí de la que Irán está muy preocupado. Así que hay una especie de acto de equilibrio, donde estos países equilibran los intereses de los demás. Y no ves un cambio radical en el equilibrio, una especie de interrupción radical de este equilibrio. Y el Cáucaso Sur es precisamente la región que ofrece esa constante coalición de equilibrio, por así decirlo, no contra ningún estado en particular. Esto no es tu tipo clásico de construcción de alianzas contra Rusia.
nadie está construyendo alianzas contra ningún estado en esa región. Aunque a principios del siglo XX hubo un intento de unir fuerzas como 3 repúblicas del Cáucaso Sur contra la Rusia imperial zarista. En mi opinión, esos días quedaron atrás. Y la región no corre el riesgo de ser secuestrada por algún tipo de creación de alianzas para equilibrar la Federación Rusa. Entonces, si miras más a fondo lo que ofrece el Cáucaso Sur, no es más que cooperación. Solo se le da una oportunidad. Entonces todas las repúblicas, incluidas Irán, Turquía y Azerbaiyán, quieren un flujo ininterrumpido de geoeconomía y petroquímicos hacia Europa. Y no creo que Rusia necesariamente quiera un tumulto geopolítico en la región, correcto. Y tampoco creo que Irán quiera esto. Esto no significa que no defenderán sus propias líneas. Por supuesto, lo harán, respectivamente. Porque creo que es bastante importante que se pueda percibir que ningún país está dispuesto a interrumpir este equilibrio, donde asumirán algún tipo de papel de liderazgo en la región. Aunque ya sabes, ha habido análisis antes de que Turquía podría tener esa ambición. Y si eso sucede, nuevamente, Rusia actuará y hará saber que el Cáucaso Sur es lo que considera su espacio histórico de influencia. Sí, pero la cuestión es que el Cáucaso Sur es la esfera de influencia no solo de Rusia, sino también de Irán y Turquía. Históricamente todos tienen un interés allí, ¿verdad? Y creo que un aspecto importante es que el Cáucaso Sur es algo que, si sale mal, quiero decir, si la geopolítica a su alrededor sale mal, tiene el potencial de dividir los nuevos lazos entre Rusia e Irán, ¿verdad? Ahí es donde los dos podrían tener un serio desacuerdo. Me estabas contando sobre los proyectos de infraestructura hace un momento para conectar el petróleo azerbaiyano con Turquía. ¿Puedes contarme sobre eso de nuevo? Zangezur corridor, yes. Can you tell me about that one again? Well, the Zangezur corridor is the corridor that connects the mainland. Bueno, el corredor de Zangezur es el corredor que conecta la Azerbaiyán continental con su región de Nakhchivan a través de este corredor. Y si se materializa, Azerbaiyán irá directamente a Turquía. Turquía extraerá los recursos naturales de Azerbaiyán. Y existe la posibilidad de que Irán quede fuera de la ecuación. Por eso Irán, hace un par de semanas, hace solo unos días, hizo algunas declaraciones descaradas sobre lo que considera ser la línea roja, que Irán tiene que permanecer dentro de tu ecuación geoeconómica. ¿Y es este un proyecto solo de Azerbaiyán? Eso pasaría, por supuesto, por Armenia. Pero también está conectado con Rusia, ¿verdad? Es desde el corredor norte-sur que Rusia también quiere usar con Irán. Y Rusia básicamente dijo que no expresó ningún problema con eso, solo para calmar los temores con Irán. Pero al mismo tiempo, con el corredor de Zangezur, Azerbaiyán conectará sus exportaciones de petróleo a través de Turquía. Dada la posición de Irán, ve a Turquía básicamente como una especie de quinta columna de Occidente, siendo miembro de la OTAN. Así que, obviamente, Irán siempre ha estado preocupado geopolíticamente y en términos de seguridad de que podría haber una coalición formándose en su contra en relación con este mundo túrquico y lo que en el Cáucaso también se llama el Gran Oriente Medio, donde la influencia de Israel entrará y marginará los intereses estratégicos de Irán en la región. Pero nada de eso ha sucedido. Había un espectro de eso, por supuesto. But nothing of the sort has happened. There was a specter of that, of course. Russia is always the part of the equation. Pero ya sabes, Rusia siempre es parte de la ecuación. Y sabes, yo apostaría que Rusia defendería a Irán. Sí, ya sabes, el Occidente colectivo a través de su tipo de política, la estrategia estratégica del Mar Negro, el cálculo que el Occidente tiene para establecer su presencia en el Mar Negro para equilibrar a Rusia, si eso comenzara a representar peligros serios para Moscú, creo que Moscú se aliaría con Irán. Y así también había un peligro a través de la guerra actual entre Israel y Palestina, de que Irán pudiera haber sido arrastrado a la región, al conflicto. Y obviamente,
De nuevo, creo que Rusia apoyaría a Irán si ese escenario se materializara. Así que ves que hay este tipo de tablero de ajedrez regional, de geopolítica y de tipo de equilibrio de intereses que aumentan las posibilidades de materializarse. Ya sabes, para mitigar los grows de guerra, porque nadie unirá en conflicto regional. Mitigate risks of war because nobody wants regional conflagration. Russia is busy with Ukraine, and it certainly doesn't. Sabes, Rusia está ocupada con Ucrania y ciertamente no quiere una repetición de 2008 o la Revolución de las Rosas en Georgia. Y vemos que abiertamente no apoya a Bakú, en mi opinión, porque se siente bastante cómoda con Armenia. Putin entiende que Armenia no va a ninguna parte y está como en un trato tras bambalinas con el corredor de Sanguesur que ha metido a Armenia en más problemas de los que Rusia ha soportado sin dar frutos para Armenia. Así que creo que Rusia está bastante segura de que su posición y su influencia en la región pueden mantenerse independientemente de la guerra y su participación en Ucrania. Regardless of the war and its involvement in Ukraine. Okay, then the big question is how to keep it stable. Bien, entonces la gran pregunta es, ¿cómo mantenerlo estable? ¿O cómo asegurarse de que no ocurra una escalada, verdad? Y hubo, quiero decir, el peligro entre la guerra que ocurrió entre Armenia y Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj. Quiero decir, fue una guerra caliente y podría haber tenido el potencial de crecer, pero no lo hizo. ¿Crees que el asunto de Nagorno-Karabaj o el conflicto ha terminado decisivamente ahora? ¿Ves algún peligro de que eso vuelva? Pero Azerbaiyán ahora tomó el control de Nagorno-Karabaj, ¿verdad? Se han ido, ¿no es así? Azerbaijan now took control of Nagorno-Karabakh, right? They've kind of gone, isn't it? Sí, no dentro del arreglo actual. No veo ninguna manera en que Armenia o los supuestos amigos de Armenia, los nuevos amigos encontrados en Occidente, vayan a ayudar a Armenia a recuperar esos territorios o devolver esos territorios. Lo que Azerbaiyán ha hecho estratégicamente, creo, es notable. Ha recuperado su soberanía territorial, retomó Nagorno-Karabaj y básicamente ha recuperado, ya sabes, todo el acto de equilibrio con Rusia también. Rusia básicamente ahora ha abandonado, bueno, no quiero decir abandonado, pero realmente no importa lo que Rusia haga con Armenia. Una inclinación de alianzas es bastante obvia. Rusia básicamente se mantuvo neutral, pero al mismo tiempo apoyó a Azerbaiyán. Teóricamente, Rusia debería haber apoyado a Armenia porque está en la CEI, ¿verdad? Debería haberlo hecho. Esa es la idea. Pero Azerbaiyán alejó a Rusia. Azerbaiyán, ya sabes, Armenia podría haber, bueno, creo que Armenia cometió algunos errores, pero principalmente creo que Rusia tomó en consideración a Turquía. Rusia entiende que Turquía es un potencial competidor regional serio y preferiría convertirse en miembro de la alianza trilateral, por así decirlo, con Azerbaiyán y Turquía, que estropear sus relaciones o escalar los riesgos de seguridad con Turquía por Armenia. Pero creo que, ya sabes, con Armenia, lo que sucedió door falsa exponenza, nimmerderst och svårare de bregaste kjör thing riso de prelin. Pluck Armenia out of Russia's betrayal, and that simply did not work out and won't work out. Y eso simplemente no funcionó y no funcionará. Y creo que, contrariamente a la opinión popular, Rusia no debería preocuparse por Armenia porque no va a ninguna parte. Y dado que Francia no puede hacer nada para cambiar el rumbo de Armenia, Rusia siempre será una potencia dominante en la región. Y la idea de que Armenia, con su aliado occidental Francia, pueda reiniciar la guerra para reincorporar estas regiones, creo que es una noción absurda. Así que make erase them to maltratar. It's an absurd notion. So Armenia is stuck, basically. Is it a fair portrayal to say that of the three small Es una representación justa decir que de las tres pequeñas naciones del Cáucaso del Sur, cada una básicamente tiene un conflicto menor o mayor con un vecino, Georgia con Rusia, Armenia con Turquía y Azerbaiyán con Irán? Sí,
Azerbaiyán y Armenia tienen un conflicto bastante grande. Y esta constelación geopolítica está alimentando gran parte del acto de equilibrio entre ellos y, por lo tanto, los intereses entre los grandes, Rusia, Irán y Turquía. Y creo que ese acto de equilibrio se desarrollará entre esas potencias más grandes de la región. Y creo que lo que Georgia está proponiendo, hay conceptos y teorías sobre esto, como mencioné antes, para moldear esta región. Creo, si recuerdo correctamente, que Aliyev también ha mencionado esto varias veces en sus apariciones públicas, diciendo que las potencias externas son básicamente bienvenidas, pero no son bienvenidas para remodelar la geopolítica regional según sus propios intereses. Así que realmente se alinea con todo el concepto de convertir el Cáucaso del Sur en esta región de estabilidad geopolítica y geoeconómica, donde llevará a cabo su política exterior. Será una especie de política exterior inclusiva para las potencias occidentales, Estados Unidos obviamente, así como para las potencias regionales. Y la división de intereses respectivos será en términos de provocaciones o propaganda, pero en términos de un enfoque práctico y pragmático para dividir los intereses geoeconómicos y geopolíticos de una manera que no afecte ni represente una amenaza para la seguridad nacional, principalmente para Rusia en términos de sus relaciones con Georgia. Y luego, además, para Turquía y Azerbaiyán y quizás, en menor medida, para Irán. Sí, eso tiene sentido. En algún momento, deberíamos tener una conversación con algunos colegas mongoles, porque Mongolia tiene situaciones similares al otro lado de la antigua Unión Soviética. Pero muchas gracias, Lasha, por esta actualización. Nos mantendremos en contacto, especialmente con respecto a las próximas elecciones en octubre, y hablaremos de nuevo pronto. Muchas gracias, Pascal. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.